Bueno, miren, aquí yo estoy llegando ya al final de esta tira, en donde estuve haciendo mi primera vuelta de onditas con piquito. Entonces aquí, a donde llegué aquí al final, entonces voy a hacer sobre este un punto bajo y voy a hacer un piquito, ¿sí? De 4 cadenas. Todos los piquitos son de 4 cadenas, ¿eh? Entonces aquí me regreso para hacer un punto deslizado y tener mi piquito, ¿sí? Y aquí en lugar de hacer cadenas me voy directo, monto el gancho y aquí sobre el macizo voy a hacer un macizo, así, uno y el siguiente para tener los dos, ¿sí? En el siguiente punto hago el otro macizo, ¿sí? Y me va a quedar así, ¿sí? Le voy a dar la vuelta al tejido y voy a iniciar con 3 cadenas que hacen un primer macizo, ¿sí? Monto y en el siguiente sobre el macizo de abajo voy a hacer un macizo aquí arriba en esta vuelta así, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy hasta acá, ¿sí? Hasta acá en la primera ondita y voy a hacer un punto bajo y continúo haciendo los piquitos de 4 cadenas y aquí su deslizado y ya tengo el piquito, ¿sí? Y me voy con 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en esta ondita hago un punto bajo, ahí está, y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, tomo esta hebra de la cadenita y una hebra del punto bajo y voy a hacer un deslizado, así, ¿sí? Hago 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en esta ondita un punto bajo, ¿sí? Y otra vez vuelvo a hacer el piquito, 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso aquí a tomar esta hebra y la hebra del punto bajo y hago un deslizado para tener el piquito, 1, 2, 3, 4 cadenas. En la anterior vuelta para hacer la ondita se trabajaron 3 cadenas nada más. Ahora para hacer la ondita voy a hacer 4 cadenas y así toda la tira hasta terminar. Entonces aquí me toca hacer mi piquito con 4 cadenas, ¿sí? Y aquí hago mi deslizado para tener mi piquito, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí un punto bajo, ahí está, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí hago, ingreso mi gancho y tengo así mi piquito, ¿sí? Entonces así es como se va a ir viendo, ¿sí? Y vuelvo a repetir, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí un punto bajo, ¿sí? Y mi piquito de 4 cadenitas y hago mi deslizado, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí un punto bajo, ahí está, 1, 2, 3, 4 y aquí el piquito, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, monto aquí, ¿sí? Hago 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a hacer mi piquito. Ahí está. 1, 2, 3, 4 cadenas, mira, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y mi piquito, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en la ondita un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí el piquito,
¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí el piquito, ¿sí? Así. Y así debe de irles quedando, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí un punto bajo en esta ondita, 1, 2, 3, 4 y así, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí tomo para hacer el piquito, 1, 2, 3, 4 y aquí un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí voy a hacer mi piquito, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y el piquito, ¿sí? Entonces así me voy a ir hasta terminar esta fila o esta tira, ¿sí? Miren, así es como voy, ¿sí? Y así voy a continuar igual con 4 cadenas y en la siguiente ondita un punto bajo y aquí un piquito con 4 cadenas y el deslizado para que quede el piquito, 4 cadenas y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y el piquito aquí, 1, 2, 3, 4, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y aquí hago un piquito, 1, 2, 3, 4, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y aquí voy a hacer mi piquito, 1, 2, 3, 4 y un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y aquí el piquito, 1, 2, 3, 4 y aquí un punto bajo, ¿sí? Y así toda la tira hasta terminar, ¿sí? Voy a terminar igual que como inicié, de la misma forma, pero quiero que lo vean para que quede más claro, entonces por eso quiero terminar esta tira y no cortar el video. Entonces me voy a ir así, haciendo los piquitos y las onditas, 2, 3, 4, un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y aquí mi piquito, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y voy a hacer aquí un piquito, 1, 2, 3, 4 y aquí un punto bajo, 1, 2, 3, 4 así, 1, 2, 3, 4 y aquí un punto bajo,
1, 2, 3, 4 y aquí un piquito. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Y aquí un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Un piquito. 1, 2, 3, 4. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Un piquito. 1, 2, 3, 4. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Un piquito. 1, 2, 3, 4. Y aquí un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y el piquito aquí. 1, 2, 3, 4. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Un piquito. 1, 2, 3, 4. Y un punto bajo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Y aquí un piquito. 1, 2, 3, 4 y aquí un punto bajo. 1, 2, 3, 4 y aquí vamos a hacer un piquito.
Miren, aquí yo estoy llegando al término de esta tira. Aquí voy a terminar con 3, 4, este piquito que voy a hacer aquí. Nada más hago aquí mi deslizado para tener este piquito, este último de acá, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Monto y voy a hacer aquí un punto, un macizo sobre el macizo de abajo. Hago ahí 1, ¿ya? Y en el siguiente voy a hacer el otro macizo sobre el macizo que tengo abajo también, ¿sí? Que es este. ¿Sí? Recordándoles que cada tira que se termina con 2 macizos y al iniciarla también se inicia con 2 macizos. Entonces aquí le voy a dar vuelta al tejido y voy a continuar con la siguiente fila o tira, que son de 3 cadenas, que es un primer macizo, y voy a hacer en el siguiente punto otro macizo para tener ahí 2 de inicio, 2 macizos de inicio, ¿sí? Y voy a continuar ahora con 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿sí? Y me voy a ir dejando esta, me voy a ir hasta acá, ¿sí? Para continuar haciendo las onditas con piquito. Entonces aquí voy a terminar con 1, 2, 3, 4 cadenas y hago el piquito, ¿sí? Que corresponden a este punto bajo que acabo de terminar. Aquí ya lo tengo y voy a continuar así con 1, 2, 3, 4 cadenas y me sigo con las onditas con piquito. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Así es como me voy a seguir hasta terminar la tira, ¿sí? Y bueno, estamos en la tira o vuelta 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta vuelta, ¿sí? Ya vieron cómo inicié, dejé pasar y me pasé inmediatamente a la siguiente ondita, ¿sí? Entonces, por favor, háganlo tal y como lo hice, y si no, pues regresen el video para ver cómo lo hice. Está muy fácil y voy a continuar aquí con 1, 2, 3, 4 cadenas, así, ¿sí? Entonces, aquí voy a seguir esta tira igual, haciéndola, trabajándola igual que la anterior, de 4 onditas, perdón, 4 cadenas para la ondita, un punto bajo y el piquito, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? La anterior vuelta o la anterior tira también fue de 4 cadenas para hacer la ondita. En la siguiente vuelta van a terminar y a finalizar la forma igual que esta, pero van a ser onditas de 5 cadenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, a partir de aquí vamos a repetir aquí. Yo voy a terminar esta tira de haciendo onditas con 4 cadenas, estas 4 cadenas, ¿sí? 4 cadenas y un piquito, 4 cadenas y un piquito, y así me voy toda la tira. Cuando yo termine esa tira, voy a darle la vuelta al tejido y voy a hacer otra ondita con 4 cadenas y un piquito, 4 cadenas y un piquito, ¿sí? Y cuando yo termine esas 2 tiras de 4 cadenas, las onditas de 4 cadenas, voy a iniciar otra vuelta con 5 onditas, perdón, con 5 cadenas en las onditas, ¿sí? Termino esta y ahora van a ser de 5 cadenas, 2 vueltas. Y después van a ser 2 vueltas con 6 cadenas, ¿sí? Así como inicié esta de 4, empecé con 2 onditas, 2 vueltas con 4 cadenas, ¿sí? Las onditas. Ahora estoy haciendo onditas de 5 cadenas y tienen que ser 2 vueltas. Esta es la primera, falta otra de con esta misma cantidad de onditas de 4. Y después cuando termine esas 2, voy a hacer 5 cadenas, las onditas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Que vamos a hacer 2 vueltas con la misma cantidad y vamos a aumentar 2 cadenas, una cadena, vamos a aumentar una cadena durante 2 vueltas y aumentamos una cadena y otras 2 vueltas, ¿sí? Ahorita voy a hacer terminar
esta que yo estoy haciendo aquí, miren, que fue de 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿sí? Entonces aquí voy a terminar con 1, 2, 3, 4 y aquí me regreso para hacer el piquito, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Sí, a ver, nada más déjenme rectificar aquí. ¿Sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y hago mi piquito, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y me continúo con 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo. Entonces aquí continúo con las 4 cadenas, pero ya en la siguiente vuelta voy a hacer 5 en lugar de 4, 5 cadenas, 1, 2, 3 y aquí nada más son 4. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, ¿sí? Para hacer el piquito. El piquito nunca va a cambiar del número de cadenas, siempre va a ser un piquito de 4 cadenas y después 1, 2, 3, 4 cadenas. Entonces aquí sí estoy repitiendo el mismo número de cadenas que la tira o la vuelta anterior, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas y hago el piquito. Ahí está, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas, el punto bajo en la ondita y 1, 2, 3, 4 cadenas y mi punto, en mi punto bajo el deslizado, ya tengo el piquito y otra vez 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y aquí un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Así. Y así me voy toda la tira hasta terminar esta tira o esta vuelta de 4 cadenas en la ondita y el punto bajo y el piquito, ¿sí? Para la siguiente voy a hacer 2 filas o 2 vueltas de 5 cadenas la ondita, ¿sí? Y cuando termine esas 2 vueltas o 2 tiras voy a hacer 2 vueltas de 6 cadenas. Y después de esas voy a hacer 2 vueltas con 7 cadenas, ¿sí? Y hasta 7 cadenas o 6 nada más, ¿eh? Pero ya ustedes deben de ver que esta tira les debe de llegar hasta el hombro, ¿sí? Así van a continuar creciendo estas tiras o estas vueltas hasta que les llegue al hombro, tal y como les mostré al inicio, bueno, en el video anterior. Miren, ¿sí? Deben de ir aumentando cada 2 vueltas, 2 cadenas en las onditas para que se vaya agrandando cada vez, cada 2 vueltas, ¿sí? Para que quede así y les llegue hasta el hombro, ¿sí? Y al inicio y al término de cada vuelta deben de quedar 2 macizos juntos al terminar y 2 macizos juntos al iniciar, ¿sí? Entonces aquí voy a continuar con el término de esta tira, ¿sí? Porque va a terminar igual que el inicio, ¿sí? Que se dejó esta ondita libre sin hacer y se pasó a la siguiente. Entonces al término debe de quedar igual, ¿sí? Y al inicio
sí vamos a tomar en cuenta esta ondita para ponerle punto bajo, ¿sí? Entonces vamos a continuar así y vamos a vernos en el siguiente video para continuar con la explicación de lo que estamos formando ahorita, que es parte del cuello, y esto es lo que va alrededor, lo que va formando así. Así les debe de ir quedando, ¿sí? Así. Las onditas van a ir creciendo cada 2 vueltas, o cada 2 vueltas o cada 2 tiras, ¿sí? Se van a ir aumentando una cadena, ¿sí? Ahorita estoy trabajando las onditas con 4 cadenas. Para la siguiente vuelta voy a hacer onditas de 5 cadenas. Y la siguiente, para que sean 2 iguales, otra vez onditas de 5 cadenas. Y para la siguiente, como ya hice 2 de 5, ahora voy a hacer 2 vueltas de 6 cadenas y luego 2 vueltas de 7 cadenas, ¿sí? Y creo que nada más hasta 7 o 6, que no queden muy grandes, para que no queden tan abiertas, ¿sí? Pero que ya les llegue hasta el hombro, ¿sí? Bueno, entonces así me sigo hasta terminar y continuar con las onditas en las demás vueltas, ¿sí? Aquí al término de esta vuelta me va a quedar igual que el inicio. Voy a brincarme esta y me voy directo de aquí, hago un punto bajo, un piquito y me voy hasta montar los dos macizos. Le voy a dar vuelta al tejido, hago mis 2 macizos y ahora sí voy a tomar en cuenta la que dejé libre, y de ahí voy a comenzar a hacer onditas de 5 cadenas y el piquito, 5 cadenas, un punto bajo y el piquito, 5 cadenas, un punto bajo y el piquito, ¿sí? Y así hago 2 vueltas, ¿sí? Y así voy terminando hasta terminar. Al inicio y al final de cada vuelta, esto también va intercalado. Van a dejar uno libre y uno con punto bajo, ¿sí? Una ondita al inicio y al término, dejándola libre, y una ondita con punto bajo y su piquito. Pero esta también va intercalado, ¿sí? Uno y uno, uno y uno, para que no todos le queden así abiertos, ¿sí? Sin piquito y sin ondita, ¿sí? Bueno, entonces así voy a continuar hasta tener la medida de lo que es esta parte de tejido, que va a continuar así alrededor, ¿sí? Y nos vemos en los siguientes pasos.